Y llegamos al cierre de esta segunda semana del reto de 21 días viviendo en armonía financiera. Es el último blog, el último día de este bloque de Soy Acción Consciente. Bien, la temática que vamos a trabajar hoy, el punto de enfoque en este proceso de soy acción consciente, es decir, no soy esa acción que anda por ahí perdida, desorientada, sobreviviendo, inconsciente, arrollando, atropellando, sino que voy estando presente paso a paso. De eso se trata. Y además me voy escuchando y voy comprendiendo el entorno, voy leyendo señales y voy revisando si voy por el camino correcto. Este día 14, pues vamos a trabajar con una reflexión que creo que a muchísimos les va a hacer un montón de sentido, porque nosotros venimos de un entorno donde, por supuesto, tenemos la idea de que una estructura, para que sea estructura, tiene que ser rígida porque hay un proceso, por ejemplo, en el tema de los negocios, hay una estandarización, hay una forma de hacer las cosas. Y esto se hace de esta manera, y solo se hace de esa forma. Cuando en realidad, pues no. Resulta que eso lo único que nos va a llevar es a mecanismos de control que no nos van a permitir avanzar. Es decir, nos van a dejar estancadísimos, nos van a dejar oxidadísimos y además vamos a vivir constantemente en conflicto con el entorno porque inconscientemente vamos a querer que todo entre en una cajita y en un cuadro. ¿Bien? Entonces, hoy vamos con la reflexión de soy estructura flexible. Y cuando hablamos de que yo soy una estructura flexible, pareciera que son dos palabras que van en discordancia, como discordante, cuando en realidad es paradójico. ¿Okay? Cuando hablamos de estructura, pudiéramos estar pensando de algo estándar, algo rígido, algo inamovible. Y cuando hablamos de flexibilidad, pareciera que es algo como muy débil, algo como que se deja llevar por lo que va y viene. Pero estas dos palabras juntas son una paradoja importante cuando se trata de acciones, porque se trata de mi capacidad de tener una estructura, pero también que esa estructura no se convierta en un fin en sí mismo, sino que sea una estructura que sirva al propósito, al final, al esquema, a lo que realmente yo quiero materializar en esta existencia. ¿Ok? Entonces, esa riqueza habla de, pues sí, tener una estructura, por ejemplo, una estructura típica es tener un orden en las finanzas personales, pero no vivir esperando que todo el mundo gire alrededor de mis finanzas personales, sino entender que eventualmente voy a tener algunas cosas que se me van a salir de orden, pero que naturalmente eso vuelve otra vez a tomarlo. Vámonos a otro tipo de estructura flexible que nosotros podemos identificar y sobre todo cuando vivimos en zonas sísmicas es clarísimo. Es la estructura de los edificios antisísmicos. Son estructuras flexibles, es decir, son estructuras, tienen una forma de construcción, pero también tienen una base que permite el elemento de flexibilidad y es capaz de moverse junto con los movimientos de la Tierra. Entonces, la flexibilidad de esa estructura, ¿qué crees tú que le da? Le da durabilidad, porque si no fuera flexible, pues en el primer terremoto o en la primera situación complicada, pues ese edificio se viene abajo. ¿Ok? Entonces, por eso necesitamos recordarnos que las estructuras rígidas nos van a nosotros a meter en una dinámica de conflicto con el entorno, porque voy a querer que el entorno viva adaptándose a quien soy. Una estructura flexible me dice, yo tengo este orden, este es como el primero, la estructura base, y sobre esa pues voy construyendo todo lo demás. ¿Bien? Entonces, eso nos va a dar nosotros durabilidad, sostenibilidad, nos va a permitir adaptarnos al contexto, vamos a poder gestionar las crisis que generalmente se presentan y además también nos va a mantener abiertos a posibles cambios, ajustes, remodelaciones o mejoras. ¿Ok? Pero para eso sí, efectivamente, yo debo ser una estructura flexible. Ni tan flexible que no tenga forma, ni tan rígido que no se pueda ni siquiera ajustar al entorno. Y la pregunta, que es la última pregunta,
que tenemos justamente en este día 14 es cómo identificas que es hora de soltar el control. Sí, porque nosotros tenemos hábitos, formas de vivir, estructuras, estilos de vida, tenemos inclusive ingresos y todo esto, y todo eso nos lleva a nosotros, la rigidez nos lleva al control, siempre, la rigidez nos lleva al control. Todo lo que en mi vida represente un esquema de rigidez tiene en sí mismo una dinámica de control. ¿Ok? Es decir, donde la rigidez en lo físico es control en la mente. La rigidez en lo físico es control en la mente. Por eso es que hay muchas empresas que se vienen abajo con cualquier crisis que suceda o con cualquier situación adversa como una pandemia o todo lo que nosotros hemos visto. Se vienen abajo empresas y tú dices, ¿cómo es posible que siendo tan grande pudo venirse abajo? Bueno, porque justamente era una dinámica de una estructura rígida basada en unos mecanismos de control. No se pudo ajustar, no pudo danzar, no pudo flexibilizarse y por ende, pues, obviamente, pues se vino abajo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo identificas que es hora de soltar el control? Porque a veces hay que saber cuándo la situación está en mis manos, que es lo que se llama en psicología el locus de control interno, es decir, cuáles son las herramientas mías, las que están de mi lado, y también es saber cuándo es hora de soltarlo, de permitir que se reajuste solo, de comprender que tiene sus propias dinámicas y de que ahí debe haber un punto de flexibilidad que haga que esto, pues efectivamente, tome o se vaya y tome otra dinámica. Bien, con esto entonces ahora sí, ya estamos listos, terminamos este segundo bloque de Soy Acción Consciente, ya no somos esa acción inconsciente que vive de condicionamientos, de costumbres, de lealtades, de esto siempre se ha hecho así, de rigidez, de todas esas ideas o de rapidez, que también es lo que está allí, pues ya salimos de ese bloque, ya dejamos atrás todos esos vicios que tienen su misión en nuestra vida, pero que definitivamente cada vez que nosotros estamos metiéndonos en una situación diferente, hay que empezar a actualizar un montón de creencias. Hay que actualizar el software para poder entrar en una nueva dimensión nuestra, específicamente parte de este reto en el área de la riqueza. Con esto estamos listos. Ya mañana entramos en la última semana y no me voy, como siempre, sin recordarte antes y repetírtelo hasta el cansancio que dentro de ti hay mucho más, inclusive cosas como esas. Hay estructuras flexibles, tus huesos lo son, así que ya tú eres una estructura no solamente flexible, sino además mágica. Nos vemos.